¿Qué tal? Continuando con los videos explicativos, mi nombre es Brian Enrique Medina Gómez, soy estudiante de la Universidad del Caribe, soy de noveno semestre y estoy cursando la materia de Administración de Bienes y Gestión de Bienes Raíces. En esta unidad 2, básicamente, nos tocó ver el tema sobre la evaluación de las bienes raíces. Dentro de estos temas que voy a hablar un poco sobre ellos, va a ser eh, un poco sobre cuáles son los principios, sobre las definiciones de algunos de los factores que se ven en la evaluación de las bienes raíces, así como su naturaleza, sus objetivos, cuáles son los principios o cuáles son esos valores que determinan el valor que tiene un bien raíz. También el proceso de la evaluación de raíz, cómo se ve o cómo va, factores que influyen en la evaluación y también algunas de las técnicas empleadas para el proceso de evaluación. Básicamente, dentro de lo que pudimos ver, vamos a empezar un poco sobre definiendo qué es la evaluación de las bienes raíces. Básicamente, la evaluación de las bienes raíces es un proceso técnico porque básicamente lo que busca es determinar el valor que tiene una propiedad, un terreno, un edificio, eh, una propiedad en el momento, en el tiempo en el que estamos, en el que se hace esa evaluación. Y básicamente, ¿por qué es un proceso técnico? Básicamente porque obviamente es una serie de pasos, pero es un proceso, pero decimos que es técnico porque se necesita saber hacer. No solamente es evaluar por evaluar, la metodología se necesita saber hacerse, eh, básicamente porque necesitamos muchos aspectos a evaluar, como lo podrían ser los componentes físicos de esa propiedad, los económicos del país o de la persona, los sociales que hay alrededor de esa propiedad o del estado donde estamos, el país donde nos encontramos, así como jurídicos, todo lo que es legal, todo lo que sería político y también la parte del mercado. Eh, Básicamente, cómo está comportándose el mercado en estos momentos. eh, y sobre, obviamente, como ya comenté, como ya vimos en la unidad 1, la parte de la ubicación también es algo muy importante que se busca, que se ve o que es necesario para una evaluación correcta. Dentro de las características principales de lo que sería una evaluación, ¿cómo se puede decir? Una evaluación de bienes raíces, la individualidad. ¿Por qué? Porque cada propiedad es diferente, cada tiempo es diferente, cada tiempo, o sea, hoy yo puedo evaluar una casa en algún lugar del país y pues hoy puede valer 5 millones, pero quizás mañana por alguna ley, por algún problema social en ese lugar, por algún problema económico, el precio baja o incluso sube porque hubo una construcción cerca de un parque, de algún lugar importante, eh, hubo una construcción, una mejora de la infraestructura que rodea todo ese lugar y aumenta su precio, o sencillamente es una casa, es un lugar en el que ahora hay mucha seguridad, mucha tranquilidad, entonces aumenta el precio. Pero es algo individual. ¿Por qué? Porque eh, cada evaluación es diferente, personalizada, dependiendo de para qué sea y cuál sea la propiedad. Basada en datos, ¿por qué? Porque obviamente, como ya les comenté, es un proceso técnico, necesitamos datos, no simplemente es decir por decir, sino necesitamos datos y investigaciones. Metodologías, porque obviamente tenemos que llevar varios métodos, así como cada una tiene sus propias particularidades, cuál es el método que vamos a usar, etcétera. Realizada por profesionales, porque obviamente no cualquier persona lo puede hacer, solamente hay dos licenciaturas que están, ¿cómo se dice? Están certificadas para que lo puedan hacer, lo que serían arquitectos y ingenieros civiles que pueden hacer estas evaluaciones. Y la documentación, porque necesitamos muchos documentos del, no solo de la persona que quiere hacer la evaluación, sino también de
del expediente de la propiedad también. Ahora, en la parte de los tipos de evaluaciones mobiliarias tenemos las siguientes, que es la hipotecaria. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos comprar una casa, pues obviamente necesitamos una evaluación para saber qué tan, para poder llevarla a esa hipoteca y que nos digan, no, pues el valor es de tanto. Yo les puedo decir, no, pues según la evaluación que hice, el valor es de tanto, entonces necesito un crédito de tanto, entonces te podemos dar tanto, entonces por lo cual, pues por eso se puede usar una evaluación para una hipoteca. Comercial, muy sencillo, si queremos vender esa propiedad, si queremos vender esa casa, ese terreno, ese edificio, pues obviamente necesitamos una evaluación para saber cuál sería el precio adecuado. Catastral, básicamente, ¿a qué se refiere una evaluación catastral? Básicamente para tributar, o sea, para contribuciones. Básicamente sobre qué tantos impuestos vas a pagar y, y eso, o sea, saber cuánto vas a pagar por tener esa casa. Y la evaluación de seguros, básicamente, si quieres un seguro para tu casa, pues hay que evaluarla, hay que saber cuánto cuesta esa casa o ese edificio o esa propiedad para poder tener un seguro adecuado. Y opinión de valor, básicamente, simplemente si tú necesitas una opinión sobre cuánto cuesta o sobre cuánto vale, eh, simplemente por una opinión o simplemente porque quieres saber, pues en ese momento, quién sabe, lo quieres usar para alguna cosa, para otra cosa, o para o para varias cosas, pues tienes una opinión. Y ya por último vamos a hablar para qué sirven las evaluaciones inmobiliarias. Como ya les dije, para la compra y venta de propiedades, para el otorgamiento hipotecario, obviamente para que nos entreguen estos créditos. División de bienes, básicamente esto es cuando hay alguna propiedad que, o en algún testamento, en algún divorcio, en alguna separación, se tiene que dividir, pero no se puede, obviamente en la casa no la puedes dividir a la mitad, sino que alguien se la queda, pues obviamente se busca un valor y se dice, no, pues la casa vale 5 millones, pues entonces yo te doy 2,5 millones y ya, de la propiedad, de la herencia, o te pago por el divorcio, te pago esto, entonces yo me quedo con la casa, pero ya te pagué la mitad del valor de la casa que habíamos quedado. Luego los impuestos, obviamente cuántos impuestos vas a pagar sobre esa casa, pues obviamente es importante saber cuánto vale para poder realizar pues obviamente para que no te lleven al baile con cuántos impuestos vas a pagar y saber si lo que estás pagando es realmente lo que debes pagar, o si incluso debes pagar menos o más incluso, pero pues bueno, eso es ya dependiendo de la casa o de la propiedad. Y funciones y adquisiciones, básicamente, si tú quieres comprar como, como una empresa, quieres comprar una propiedad o quieres comprar un lugar para fusionarlo con las tuyas que ya tienes y crear otro negocio, o simplemente la quieres comprar, o simplemente la quieres tener contigo, que entre esa persona también el negocio con esa propiedad, pues obviamente hay que evaluarla para saber cuánto cuesta y si lo que y poder hacer números. Y básicamente eso es todo sobre la unidad 2, que es la evaluación de bienes raíces. Muchas gracias.